Dios les bendiga grandemente, mis queridos amigos. Los quiero saludar en el amor del Señor en esta hermosa tarde que Dios nos regala. En este día miércoles 17 de septiembre queremos compartir con ustedes un breve tiempo de la palabra del Señor. Ya hemos anunciado el Evangelio y queremos acentuar un ratito más la proclamación de la palabra de Dios, y más aún en los tiempos complicados en que nos encontramos. Esta es una fecha difícil. La gente se entrega al alcohol, a la droga, a la marihuana, y esto también provoca una serie de accidentes. En esta fecha es donde hay más accidentes, choques, robos, asaltos. Este es un periodo complejo de delincuencia. Hay gente que, perteneciendo, por ejemplo, a los alcohólicos anónimos, muchos de ellos recaen en esta fecha. Hay gente que puede haber estado, como se dice popularmente, bueno y sano, una semana, un mes, pueden llevar meses, pero en esta fecha muchos de ellos recaen y vuelven al círculo vicioso. ¿Sabía usted, querido amigo, que hay una estadística que anualmente acá en Chile mueren 10.000 personas producto del alcohol? Saca la cuenta, 10.000 personas mueren al año producto del alcohol. Estas son cifras duras, estas no son cifras inventadas. Y muchas de esas personas partieron tomándose un trago, partieron fumándose un pito y ya después no pudieron salir de allí. Entonces, tenemos que tomarnos en serio los flagelos de la sociedad, y es por eso que nosotros venimos a predicar el Evangelio a las calles con tanta convicción, con tanta seguridad, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Tenemos el flagelo de la droga, tenemos el flagelo del alcohol. Saca la cuenta que también como sociedad tenemos una serie de otros problemas. ¿Sabías tú que 2,5 millones de personas acá en Chile, escúchalo, 2,5 millones de personas acá en Chile están esperando ser atendidos por un especialista? No te estoy hablando de 25 personas, 250 personas, ni siquiera te estoy hablando de 250.000 personas. Te estoy hablando que 2,5 millones de personas acá en Chile están esperando ser atendidos por un especialista. Entonces, los problemas que tenemos verdaderamente son impresionantes. Estamos llegando a una cifra de 2 dígitos de gente con desempleo. Y principalmente son las mujeres las que están siendo afectadas. Y este gobierno que decía que iba a ser un gobierno feminista, nos damos cuenta que efectivamente la gente que más habla de una justicia social son los que menos realmente se preocupan de las personas necesitadas, de la gente que está en un campamento, en una población, o gente que está en situación de calle, en riesgo social. Pero yo quiero decirte que frente a los grandes flagelos de la sociedad, donde el hombre se ve imposibilitado de salir de esa ruina, nosotros los cristianos proclamamos el poder no de una institución, no de un movimiento religioso, sino que proclamamos el poder del Evangelio de Cristo, el poder de Cristo que cambia, que transforma, y como dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, hace nuevas criaturas. Qué tremenda es la palabra de Dios. Qué triste, querido amigo, es ver cómo a través de la prensa, de los medios de comunicación, se fomenta, entre otras cosas, lo que se llama como la ideología de género, el cambio de sexo. ¿Cuánta gente que transita por un cambio de sexo y supuestamente van a sentirse mejor, supuestamente van a ser más felices? Y resulta que el 80% de hombres y mujeres que se han hecho un cambio exterior de sexo, porque nunca dejan de ser lo que registra el ADN, el 80% de esas personas
intenta luego suicidarse o quitarse la vida. Queridos amigos, y así podríamos estarte diciendo una serie de antecedentes, de estadísticas en nuestro país, y definitivamente, querido amigo, podríamos darnos cuenta que la sociedad está mucho más enferma de lo que la gente cree. Por un lado está la derecha, por otro lado está la izquierda, la centroderecha, la centroizquierda, los autoproclamados centro-centro. Y la gente proclama que supuestamente con los sistemas ideológicos, políticos, filosóficos, el hombre va a salir de su ruina. Pero quiero decirte, amigo, de que eso es imposible, porque el hombre no puede darle solución a los problemas del hombre. Solamente el Dios que se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo es el que puede libertar al ser humano, es el que puede romper sus cadenas, es el que puede hacer nueva todas las cosas. Esto lo hemos visto tantas veces. Gente que ha sido transformada. El Evangelio es poder de Dios. Gente que ha sido transformada. Efectivamente han sido transformados. Dios lo ha sacado de una cárcel. ¿Cuánta gente que dice, es que los evangélicos predican, pero resulta que hay caleta de encarpados? Y me dan risa, porque ellos nunca han sido del mundo de Lampa, y dicen son encarpados. Queridos, si hay alguien que ha hecho un trabajo efectivo, predicando en cárceles, predicando en la cárcel de Puente Alto, en Santiago 1, en Colina, son precisamente los predicadores cristianos que creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y es precisamente el poder del Evangelio, querido amigo, el que ha cambiado personas, no solo de cárceles, también de condición de calle, prostitutas que han sido transformadas, porque el Evangelio, querido amigo, no es mera filosofía, es el mensaje del poder de Dios que cambia al ser humano caído. Hay mucha gente que de repente prefiere ir donde el tarotista, prefieren ir donde el que lee el horóscopo, prefieren ir donde el medium, prefieren ir donde el sociólogo, donde el psicólogo, y muchos ven como la última opción el venir a Cristo. Pero ¿sabe por qué Dios nos trae hasta este lugar? Porque Dios quiere que lo veas a Él como prioridad. Porque Dios quiere que tú tomes la decisión de seguir a Dios. Dios quiere que tú te puedas arrepentir de tus pecados. Dios quiere que tú te arrepientas de tus iniquidades. Dios quiere que hoy día tú te vuelvas a Cristo y puedas recibir el mensaje del Evangelio que puede transformar tu vida. Las Escrituras nos narran, querido amigo, un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, querido amigo, era un fariseo, era un judío religioso, era una persona con estudios, pero era una persona que estaba profundamente llena de odio y de resentimiento. ¿Cómo se llamaba, predicador? Se llamaba Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un fariseo que perseguía a los cristianos. Se dedicaba a andar por las sinagogas. Se dirigía por diferentes templos de los judíos. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos. Si había alguien que odiaba a los cristianos, era precisamente Saulo. Y Saulo, querido amigo, había estudiado en las mejores academias en Tarso. Había estudiado con los más eminentes maestros helénicos. Había estudiado con rabinos judíos también allá en Jerusalén. Y este hombre odiaba profundamente a los cristianos. ¿Sabes qué, amigo? Hay gente que odia a los cristianos y si tú le preguntas razones, si tú le das algunas preguntas, si tú le propones algunas preguntas, ¿y por qué te caen mal los evangélicos? Otros dicen, me caen mal los canutos.
Pero si tú le preguntas, ¿y por qué te caen mal los canutos? ¿Tiene algún argumento para esgrimir? No, es que me molesta porque predican en las calles, pero resulta que no te molesta la libertad de expresión de otras personas. Porque así en la gente le gusta la libertad de expresión de ellos. Son igual que los nazis y que los fascistas y que los comunistas. Les gusta la libertad de otros, pero cuando coincide con sus criterios. Pero cuando otros proclaman la verdad del evangelio, es ahí donde se incomodan. Entonces Saulo odiaba a los cristianos, los odiaba profundamente por el solo hecho de que los cristianos decían que el Mesías había venido a la tierra a salvar a los pecadores. Mira qué tremendo, amigo. Y por ese hecho odiaban a los cristianos. Y dice la Escritura aquí en Hechos capítulo 9, hablando acerca de Saulo, un enemigo de los cristianos. Mira lo que dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y yendo de camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Imagínate, amigo, Saulo se había dirigido desde Jerusalén hacia Damasco, allá en Siria. Imagínate, más de 120 kilómetros. Había caminado Saulo con el único objetivo de destruir a los cristianos. Lucas, que escribió el libro de los Hechos, dice que respiraba amenazas. El hombre odiaba profundamente a los cristianos, sin motivo, sin razón. Porque hay gente que odia a otras personas sin motivos. Oye, por ejemplo, Hitler nunca pudo argumentar por qué odiaba tanto, a los judíos. Este mismo personaje, Charlie Kirk, que fue asesinado en el estado de Utah con un balazo por un hombre que nunca había conversado con él. Porque así es la humanidad, querido amigo. El ser humano puede albergar en su corazón los más terribles odios y resentimientos hacia personas que nunca le han hecho nada. Ese era Saulo. Odiaba profundamente a los cristianos sin que los cristianos jamás hubiesen hecho algo contra su persona. El hombre se dirigió, el hombre utilizó los recursos, el hombre puso su energía, su fuerza para llegar a Damasco y así destruir a los cristianos. Pero ¿qué es lo que sucedió en el camino? En el camino se le apareció Jesús de Nazaret. En el camino se le apareció el Mesías bendito por los siglos. Oye, qué hermoso. En el camino se le apareció. En el camino se le apareció aquel que amaban los cristianos. Es a saber, Jesús, Yeshua, el Mesías, Jesús, el Salvador, se le apareció. Y en ese momento Saulo, al ver ese resplandor de luz, cayó a tierra. Y a partir de allí, todo comenzó a cambiar. Queridos amigos, el Evangelio es precisamente esto. Una experiencia no con la religión.
una experiencia no con la institución, una experiencia con Cristo. Y cuando el hombre, cuando la mujer se encuentran con Jesús, aunque ese hombre esté lleno de odio, aunque ese hombre esté lleno de rabia, aunque ese hombre esté lleno de pecado, aunque ese hombre esté lleno de prepotencia, aunque ese hombre esté lleno de impiedad, el poder de Jesucristo puede transformar a esa persona. Lo que nadie pudo hacer por Saulo, lo que Saulo no pudo hacer por sí mismo, el poder del Señor Jesucristo pudo transformarlo y hacer en él una nueva persona. ¡Qué maravilloso, amigo! Oye, si hay algo que es difícil cambiar, joven, es cambiar un corazón lleno de odio. Si alguien tiene dolor de cabeza, se puede comprar un paracetamol, se toma 2 paracetamol, se le va el dolor. Si alguien tiene algún problema gástrico, se puede tomar un losartán y de repente se le puede ir el reflujo. Pero cuando hay un problema interno, cuando hay un problema en el área emocional, cuando hay un problema en el área sentimental, tú no le puedes dar un remedio, tú no puedes mandarlo a la farmacia, tú no puedes mandar a la persona, cómprate Armonil para que el odio se te vaya, para que el resentimiento se te vaya. No, querido amigo, porque el único que puede trabajar en la parte interna, el único que puede transformar al hombre en el área interna, querido amigo, es el creador de ese ser humano, es a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque solamente nuestro Dios puede cambiar al ser humano. ¡Qué maravilloso, amigo! Tú puedes ver a una persona bien vestida y lleno de odio. Puedes ver a una persona sonriendo en el trabajo y tú lo puedes ver por fuera muy bonito, muy pero muy feliz, y por dentro están hechos pedazos. Muy conocido el caso de esta mujer que inventó la canción "Gracias a la vida", dijo ella, "que me ha dado tanto". Oye, inventó la canción, la cantó, oye, tremendo, y después se quitó la vida. ¿Qué te quiero decir, amigo? De que el hombre por fuera puede mostrarse de una manera, la mujer por fuera puede mostrarse de una manera, alguien por fuera puede mostrarse que está excelente, alguien por fuera puede hacer toda una pantomima, un espectáculo, una presentación, pero solamente Dios sabe lo que hay dentro de esa persona, solamente Dios sabe lo que está dentro de ese ser, solo Dios sabía lo que había en el corazón de Saulo. ¿Sabes cómo miraban los religiosos? ¿Sabes cómo miraban los sacerdotes a Saulo? No lo miraban como un hombre rencoroso, no lo miraban como un hombre odioso, lo miraban como un hombre justo, lo miraban como un hombre celoso. Ellos calificaban la actitud de Saulo como la de un gran hombre de Dios, cuando en realidad Dios sabía que lo que había en Saulo era puro odio y resentimiento. ¡Qué tremendo, amigo! ¿Sabes qué es lo que hace la religión? La religión solo hace cambios externos. La religión solo puede hacer cambios cosméticos. La religión puede hacer cambios exteriores. ¿Qué es lo que hace el Islam? ¿Sabes cuántos musulmanes hay en el mundo? Más de 1,2 billones de musulmanes en el mundo. Pero ¿sabes qué es lo que hace el Islam? El Islam a la fuerza lleva a las personas a seguir al Dios de ellos llamado Alá. En cambio, en el Evangelio es Jesucristo el que llama al hombre a tomar una decisión de seguirle o de seguir su camino e irse al infierno eterno. Amados, Cristo no obligó a Saulo a seguirle.
Cristo se le apareció a Saulo y a partir de ese momento Saulo tuvo que tomar una decisión. Amados, tú tienes que tomar una decisión. Tú puedes seguir en la condición en la que estás. Tú puedes seguir preso de la droga. Tú puedes seguir preso del alcohol. Tú puedes seguir preso de los malos sentimientos. Tú puedes seguir preso del pecado. Y querido amigo, Dios no te va a obligar a seguirle. Pero si tú ya eres sabio, si hoy día eres inteligente, mira lo que dijo Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba. Oye, qué lindo, amigo, el llamado de Dios es a los hombres a que en libertad digan: quiero seguir a Cristo, quiero volverme a Dios, quiero salir de esta ruina, quiero que Dios me liberte, quiero que Dios haga de mí una nueva criatura. ¿Cuánta gente que de repente dice: mañana, predicador, mañana me voy a volver, mañana, y resulta que el mañana no llega? Es por eso que la Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Imagínate, Saulo iba atrás de los cristianos para destruirlos. Pero en ese momento se le aparece Cristo y Saulo se humilla, Saulo se quebranta, Saulo acepta el llamado de Dios. Mira qué maravilloso, amigo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes, le extiende su misericordia. Amados, hoy te queremos extender el llamado de Dios a que tomes el Evangelio de Cristo, a que así como Saulo puedas dar el paso de fe y ser transformado por el poder de Dios. ¿Sabía alguien, querido amigo, que jamás nadie hubiese pensado que iba a cambiar? Era precisamente Saulo. ¿Qué podría haber creído que Saulo iba a cambiar? Tal vez tú estás hoy día en esta plaza y mucha gente te ha dicho: nunca vaya a cambiar. ¿Cuántas veces no has dicho que vas a cambiar? ¿Cuántas veces has dicho que vas a dejar de hacer lo malo? ¿Cuánta gente te ha dicho: no, tú no me hagáis promesa porque siempre la has roto? Oye, pero ¿sabes qué? El Dios de la gloria hizo una nueva persona en Saulo. Queridos, Saulo participó del homicidio del evangelista y predicador Esteban. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Cuando Dios a ese hombre humillado, cuando Dios a ese hombre quebrantado, cuando Dios a ese hombre arrepentido de sus pecados, ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Dios le dio una nueva oportunidad. Queridos, queremos decirte que Dios en Cristo puede darte una nueva oportunidad. El pecado te lleva al infierno eterno. El pecado te separa de Dios. Pero la sangre de Jesucristo, esa sangre bendita, profetizada y derramada allí, como está escrito en Isaías capítulo 53, la sangre de Cristo, querido amigo, lava y limpia al hombre de todo pecado. Queridos, la sangre de Cristo puede lavarte de todos tus pecados. Predicador, ¿y qué debo hacer? ¿Sabes lo que debe hacer? Lo que hizo Saulo, lo que hicieron los hermanos aquí presentes, lo que hizo la hermana aquí presente, lo que hice yo un día, que fue arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Cristo como a nuestro único y suficiente Salvador personal. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Mira qué tremendo, amigo. Tú serás salvo. Qué maravilloso, amigo,
salvo, salvación. Capta los términos: salvo, salvación, vida eterna. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué tremendo, amigo. San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8, versículo 36: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 1, 29: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres que Dios te quite tu pecado? Hoy en la tarde, para que te vuelvas a Dios, para que te vuelvas al Hijo de Dios, para que te vuelvas a Jesús de Nazaret. Predicador, pero ¿y cuánto vale esto? ¿Hay que pagar? Nada, porque Cristo pagó el precio. Él entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su gloriosa y preciosa sangre, bendita por los siglos de los siglos. Hoy en la tarde de la reconciliación para ti, mira lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mira qué hermoso. Les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Imagínate, hijo de Dios. ¿Cuánta gente que dice, no, si todos somos hijos de Dios? No te autoengañes, amigo. Solo son hijos de Dios los que reciben a Cristo como Señor y Salvador personal. Predicador, ¿y qué debo hacer para ser hijo de Dios? Tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo por la fe. Mira, esta semana puede ser tu semana de salvación. ¿Qué debes hacer? Ponerte a cuentas con Dios. Tal vez mañana sea tarde. Puede ser uno de los 10.000 que partan en este año producto del alcohol, de la droga. Pero sé inteligente, amado. Sé inteligente y dile a Dios: sálvame por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a estar